Toda nueva innovación tiene una serie también de inconvenientes, no solamente son conveniencias las que trae, ¿no? La última vez que estuvo acá el filósofo y el científico Mario Bunge, en una conversación muy breve que tuve con él, él insistía en eso, ¿no? ¿No? Es decir, por ejemplo, todos los males que también ha traído la computadora, ¿no? No solamente son bienes, pues, ¿no? Entonces recuerdo que vi una conferencia sobre eso, sobre la computación, y entonces enumeró pues los inconvenientes también de eso. Él decía, no, imagínense ustedes, para mí, viéndolo con ojos científicos, este mono desnudo que es el hombre, ¿no? Que es una cuestión pues completamente primitiva, está frente al invento más extraordinario del siglo XX. Entonces, es absolutamente incongruente que este hombre primitivo esté frente a ese invento, ¿no? Pero es así, pues le decía yo, bueno, no hay nada que hacer, pues. Entonces, la primera cuestión que quiero poner sobre el tapete es cuáles son las consecuencias o qué repercusiones ves tú desde el advenimiento de la televisión entre nosotros, poco más o menos, si no estoy mal informado, en el año 58, me parece que ya... La comercial, el 57 fue la nacional, justamente claro, con este canal. Claro. ¿Cuáles han sido las consecuencias de esa propagación? A nivel educativo y cultural, con el paso del tiempo, devastadoras. Se ha empobrecido la comunicación, se ha empobrecido la masa crítica de inteligencia en el Perú, se ha reducido considerablemente por muchas causas, pero una causa sin lugar a dudas es la televisión y los paradigmas que vende, que produce, que recrea. Y además hay un proceso de decadencia en los últimos 15 años o 20 años de la televisión comercial. Los contenidos son cada día menos exigentes, más brutales y más tendientes a la barbarización de la especie, ¿no? O sea, si la televisión gobernara, nosotros tendríamos que estar en calzoncillos en este set y con un par de garrotes, por si acaso. Si la televisión realmente pudiese ejercer la dictadura que quisiera. Yo la veo mal. Yo he estado en la televisión mucho tiempo y nunca la he visto peor, la televisión comercial, que hoy. Nunca. Nunca más bruta, nunca más ignorante, nunca más sin horizontes, nunca más sin audacia, ¿no? Alguna. Ahora, dicen que hacen lo que le gusta a la gente, pero el círculo es vicioso, pues. Si la gente no tiene otros menúes, si la gente no tiene otras alternativas, pues hombre, escoge. Pero sí es cierto que si la televisión está así es porque hay una democracia de tumulto, ¿no? De muchedumbre. En algunos casos de oclocracia. Sí, ¿por qué no? Esa gente produce también esa televisión. La pregunta es, ¿el Perú se merece otra televisión? No puedo responder eso, porque no me atrevería. No sé si tú tienes la respuesta. Pero... Bueno, pero una vez yo recuerdo, cuando estaba en Cable Más Cultural, la televisión comenzó a admitir a los llamados cómicos ambulantes, ¿no? Y una de las personas del canal estaba horrorizada frente a esa admisión, ¿no? Y yo defendía a los cómicos ambulantes, porque dije, bueno, ¿y qué más quieren ellos? Si los traen, los llaman. Ellos no han venido aquí, han tocado la puerta. Entonces, han visto la coyuntura, pero los directivos del canal, no los cómicos ambulantes, porque ellos no podrían imponer nada. Y entonces han dicho, bueno, esto es lo que necesitamos, este tipo, digamos, de contenido, entre comillas, eso es lo que necesitamos. Exacto. Entonces, el asunto... Porque es un asunto de rating, Marco Aurelio. Este programa, que es muy bueno, que es magnífico, acepté porque rechazo muchas invitaciones y acepté esta porque es este programa. Pero este programa, pues, en términos de rating, es poco significativo. Sí. Y eso es todo un síntoma. Eso es todo un test del Perú, ¿no? Y yo he estado en la televisión comercial y te puedo decir que el gran problema precisamente es la presión publicitaria, el rating, la dictadura del rating. En realidad,
eh, la televisión es un montón de espacios que lo que venden es la publicidad. La protagonista es la publicidad, los intervalos son los espacios. ¿Con qué los llenas? Con aquello que puede precisamente producir, en fin, atractivo, magnetismo, estupor, sobre todo lo último, ¿no? Y eso se ha ido degradando a un punto tal en que ya no es suficiente la violencia ni la muerte, sino el detalle de la muerte, una especie de pornografía de la muerte, ¿no? De qué tamaño era la herida, por dónde salió la bala, qué orificio es, cuántos fueron, etcétera, etcétera. Y no sé a dónde vamos a llegar, porque esto no tiene límites, evidentemente, y como no hay capacidad autocrítica alguna, el horizonte es infinito para esto. Claro, pero ahí viene el asunto que ya otra vez se ha debatido, de la autorregulación, ¿no? O, claro, yo aquí, más de una vez, conversando con Fernando Vivas, que defiende la autorregulación, él me decía que era la única salida, ¿no? Entonces yo le recordaba que cuando Herbert Marcuse estuvo en Berkeley, en la Universidad de Berkeley, en la época de los 60, ¿no? La protesta juvenil y todo lo que tú conoces, y le preguntaron también eso. Oye, ¿usted qué hacer con los medios de comunicación masiva? ¿Qué hacer? Hay que venirlo, pues. Yo a los 3 meses comienzo a cambiar la mentalidad de California. Mientras que se diga y se hable, no se puede hacer nada. Entonces, esa es una medida drástica, ¿no? Bueno, acá se asustan, ¿no? Entonces te dicen, pues, cualquier cosa, ¿no? Pero no es necesario intervenir, basta apelar al artículo constitucional que dice que los medios de comunicación deben contribuir a la educación y la cultura. Lo dice la Constitución del 93, ¿eh? Estoy hablando de la fujimorista, la impuesta, la dictatorial. Ya no te digo la del 79. Así que la Constitución. Pero la Constitución, como tú sabes, es un libro humorístico en el Perú. La pudo haber escrito Sofocleto. Para matarse de risa la Constitución. Vamos a hacer acá una primera pausa y ya retornaremos.